Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Lunes 2 de septiembre, saludos señoras y señores, bienvenidos a esta cita, a esta revista de prensa. Retomamos nuestra actualidad escrita a través de los medios de comunicación cordobeses y lo hacemos como cada mañana con el diario ABC, con el diario Córdoba y con el diario El Día. Les decía que es lunes 1 de septiembre y cada uno de estos periódicos trae en sus portadas temas propios, temas de redacción. Así, el diario Córdoba trae su edición de hoy, abre su edición de hoy hablando de la hostelería, como ven. A 5 columnas, Córdoba cuenta con un bar por cada 200 habitantes, dice. Están registrados 4.047 negocios de restauración, si bien la cifra está por debajo de la media andaluza. La provincia de Córdoba supera la proporción de establecimientos por persona existente en Sevilla y en Madrid. Son datos del Anuario Económico de España del 2013. Bueno, en principio, dos reflexiones. La primera, que la hostelería se ha convertido en un refugio para el desempleo. Muchas personas que están en el paro pues encuentran como mejor salida montar su propio negocio o dedicarse de camareros, cocineros, trabajar en esta profesión a espera, como les digo, de encontrar puesto de trabajo en el suyo. Y luego, en cuanto a las proporciones, en cuanto a la estadística, dice el titular que es la provincia, la Córdoba capital está por encima de Sevilla o Madrid, pero que al mismo tiempo está por debajo de la media andaluza. La media andaluza se dispara por las ciudades de playa, por Málaga fundamentalmente, que dispara la proporción. En Córdoba hay un bar por cada 199 habitantes, en Málaga hay uno por cada 140, por ejemplo, y eso hace que las cifras se hagan dispares. En la provincia hay algo más, en la proporción un poco menor, lógicamente, que el de la capital, pero está muy por encima de los datos de otras provincias similares. Les digo, la hostelería como refugio para desempleados y al mismo tiempo algo problemático en cuanto a que son ocupaciones estacionales. Al final no hay trabajo todos los días del año en la hostelería, sí en verano, sí en primavera, pero cuando luego llegue el mal tiempo, llegue invierno, probablemente eso genere algún problema en cuanto al desempleo. Titular para el diario Córdoba, por lo tanto. El diario El Día también alude a un tema propio en su portada, en este caso el de la sanidad. Los cordobeses, dice, son los que menos han de esperar para ser operados. La tasa se encuentra en 53 días, 6 por debajo de la media regional, que son 59, como habrán sumado. El Hospital Reina Sofía registra más demoras que el resto de centros cordobeses. Son los datos del Servicio Andaluz de Salud para las esperas quirúrgicas. La provincia que más tiene que esperar es Sevilla, con 63 días, mientras que Córdoba tiene 53. Sevilla 63, he dicho, 63 o 61. En cualquier caso, son bastante más días que las de Córdoba, que es la provincia, como le dice el titular, que es la que menos hay que esperar. Sevilla son 62, Córdoba 53, 54 tiene Cádiz, 55 tiene Jaén, en fin, todas las provincias están entre los 53 de Córdoba y los 62 de Sevilla, la media andaluza en 59. A pesar de eso, a pesar de que los datos son los mejores para Córdoba, el hospital es el que presenta mayor colapso, básicamente porque no solo atiende a pacientes cordobeses, como habrán supuesto, sino que también atiende a pacientes de otras provincias, sobre todo Jaén, provincia y municipios limítrofes con nuestra capital. Montilla e Infanta Margarita registran la mayor demora para las pruebas diagnósticas. Hay que recordar, por cierto, que en cuanto a pruebas diagnósticas se ha abierto durante este verano el Centro de Alta Resolución de Noreña, se llama Carlos Castilla del Pino, y eso ha evitado en parte algo de la lista de espera que había para otros centros diagnósticos, aunque no es suficiente como para evitar toda esta demora que hemos visto en la portada del diario El Día. El diario ABC dedica su portada al fútbol. Foto para Caballero y para Luso, que pelean por el balón ante uno de sus rivales ayer en el estadio del Arcángel, dice el diario ABC. El Córdoba frena su buena racha, el empate con el Alavés, 1-1, impide que se coloque la primera posición de la tabla y evita la tercera victoria consecutiva del equipo. Esta foto también la repite en el diario Córdoba y el diario El Día. El diario Córdoba, la foto es una imagen en la que Chisco lamenta una ocasión perdida con su compañero Pedro y los alavesistas Goitia y Jauma en el suelo. El Alavés, dice el diario Córdoba, el Alavés frustra el liderato al Córdoba. El Deportivo Alavés se llevó ayer un punto del Arcángel y privó al Córdoba del liderato de segunda. El equipo vasco se adelantó por medio de Mora y Iago Buzón empató al comienzo de la segunda parte. Los blanquiverdes buscaron la victoria sobre un campo en malas condiciones, pero les faltó precisión cerca de la portería. El diario El Día también trae una foto del partido de ayer,
Antídoto, dice, para la euforia, el Córdoba empata contra el Alavés y cierra su racha de victorias por falta de gol, aunque se mantiene invicto. El Córdoba marcha quinto en la clasificación, empatado con el segundo. Todos los equipos tienen, o sea, el primero es el Alcorcón, 3 victorias, y el resto hay un montón de equipos que están empatados en los siguientes puestos de la clasificación, todos en la segunda posición. La foto del diario El Día que estamos viendo de José Martínez, la foto del ABC la firma Valerio Merino, y la foto del diario Córdoba la firma Paco González. Como le decía, el Córdoba marcha en quinta posición, pero realmente marcha en segundo, o marcha empatado con el segundo, porque todos los equipos, los que tienen 2 victorias y un empate, es decir, el Córdoba, voy a buscarlos para decirles que no son el resto, marchan empatados con esos mismos puntos. Alcorcón 9 puntos, Girona, Sporting, Mirandés y Córdoba, todos marchan con 7 puntos porque han ganado 2 partidos y han empatado 1. Y luego, a partir de ahí, el Depor, el Barcelona B, que tiene 2 victorias y una derrota. Bueno, pues buen comienzo para el Córdoba, como saben, tercera jornada, 2 victorias hasta ahora, la del Murcia y la del Depor, y este primer pinchazo, entre comillas, porque el Alavés no parece que sea el rival que alguien pudiera pensar temible de otras temporadas. Marcha el puesto 17, ha empatado 2 partidos y ha perdido el tercero, con lo cual no parece que fuera el rival más idóneo para llevarse puntos del Arcángel. Ayer se adelantó, dice las crónicas, que el Córdoba mereció la victoria, pero no pudo pasar de este empate en casa frente al Alavés. Todavía la temporada está recién empezado. Si ve la foto, por ejemplo, del Córdoba, se ve que hay mucha grada vacía todavía, no hay ambiente de fútbol, mucho calor. Ayer en el Arcángel pues también hacía calor y eso hace que todavía no haya ambientillo de fútbol. Hoy, por cierto, comienza nuestro programa Todo Deporte y empezamos ya a hablar de la temporada de fútbol también en esta casa. Continuamos con la portada del diario Córdoba. Hay 2 fotos más, una foto para Lourdes Moedano, porque la cordobesa ganó ayer un oro en gimnasia rítmica. Lourdes Moedano, dice el diario Córdoba, gana un oro y un bronce con el equipo español. Ganó oro en maza y bronce en un combinado que hay maza y cuerda, creo que es. Esa foto que hemos visto, vamos a ver ahora, de Lourdes en el diario Córdoba, mordiendo la medalla. También la reproduce el diario ABC, foto de cuerpo entero, pequeñita, pero de cuerpo entero. La gimnasta cordobesa Lourdes Moedano, campeona del mundo, dice el diario ABC, logra el oro en mazas y la medalla de bronce con España en el ejercicio mixto del Campeonato Mundial de Ucrania, de Kiev. Eso es en la portada del diario, veíamos el Córdoba, y también el ABC trae esta foto para Lourdes Moedano. Ahí la tienen, en el centro de la pantalla. Y el diario El Día, sin foto, pero también hace referencia a la victoria o al triunfo de Lourdes. Moedano logra un histórico oro en Kiev, dice el diario El Día, gimnasia rítmica. Como saben, el Mundial terminó ayer y España, bueno, se trajo un buen palmarés al final con estas dos medallas, y la cordobesa Lourdes Moedano, que se trajo dentro del equipo nacional pues su oro y su bronce. Así que enhorabuena a Lourdes, que se trae esa importante recompensa de Ucrania. Y otra foto del diario Córdoba, terminamos con las fotos del diario Córdoba, también hablando de deporte, foto para Ulises Dávila, que según dice el diario Córdoba será delantero para el Córdoba esta temporada. Viene cedido por el Chelsea, según dice el diario de Grupo Z, y tenemos la foto, ahí la tienen en la portada del periódico El Córdoba. También dice el diario Córdoba, lo leen ahí también, que el culebrón de Gareth Bale acaba y le cuesta 100 millones al Real Madrid, titula el diario Córdoba. El diario El Día sobre Bale trae una foto pequeñita. El Madrid se hace con Gareth Bale, nada más, bastante escueto en ese comentario, el diario El Día, y el diario ABC también trae foto para Gareth Bale, y dice que Bale ya es blanco por 91 millones de euros. Entre los 91 millones de euros y los 100 que dice el diario Córdoba, son 9 millones de euros. Me parece poco, pero 9 millones de euros casi hacemos nosotros un plazo de congreso, o sea que no es tan poco dinero como parece cuando salen estas cantidades. No está claro cuánto va a costar Bale al Madrid, porque este tipo de negociaciones no están cerradas del todo. En principio puede ser que para un club incluya la cuantía más incentivos, más objetivos, el otro no lo incluya, el otro incluye un jugador de traspaso, un partido amistoso, y ese tipo de sumas son las que hace que cuando uno dice 90, otro diga 100. Al final la cantidad andará por ahí. Se habla mucho sobre estas cantidades, sobre si es o no ético pagar 100 millones de euros por un contrato a esta altura de crisis.
Yo le recuerdo, por ejemplo, que la Ronda Norte de Córdoba cuesta 200 millones de euros, o que el Palacio del Sur costaba 75, o que el Centro de Congresos del Parque Joyero cuesta 20 millones de euros. Digo para que tengamos una proporción de cuántos son 91 millones de euros o 100. No parece que sea demasiado ético, pero en fin, los jugadores valen lo que cuestan y en este caso pues parece que Bale va a aportar al Madrid, pues al menos lo que se va a gastar el equipo blanco en contar con ese jugador galés. Bueno, en cuanto al sumario, un par de asuntos más cordobeses en la portada del diario Córdoba. El gasóleo, dice el diario Córdoba, ha subido en Córdoba un 40% desde el año 2007, esto es, desde antes de la crisis. Los carburantes superan en la provincia la cotización que se registra en España. Facua denuncia acuerdos entre gasolineras y exige que se establezca un precio máximo. Esto es el debate eterno. Las gasolineras que en teoría deben cada una poner el precio que entienden más oportuno, al final parece ser que no lo hacen, parece ser que pactan precios para que todo el mundo tenga un importe similar. En el caso de Córdoba, Córdoba se paga la gasolina más cara que en otras provincias, no es la más cara de España, pero sí que es bastante cara. Hay unos rankings que entre los periódicos. Córdoba marcha la 24ª, donde más caro es echar gasolina es en Baleares, que cuesta 1,48, y en Córdoba 1,45. En cuanto al gasoil, la más cara vuelve a ser Baleares, 1,40, y en Córdoba 1,36. Es la 23, la 23ª en el caso del gasoil y la 24ª en el caso de la gasolina de 95. En cuanto a, también hace Facua, sí creo que es Facua que lo hace, un estudio sobre dónde se debe echar gasolina. Aquí dice que en la capital la gasolinera más barata es la de la avenida Arnold Toynbee, que es la que entra en Chinales, como saben, y ahí andaba en 1,45, hablamos de gasoil, andaba 1,45. En el caso del gasoil, la más barata es la que está ubicada en la carretera de Trasierra en el kilómetro 8, que esto allá saliendo de Córdoba en dirección, lógicamente, a Trasierra. En la provincia la más barata está en Puente Genil, que parece muy lejos para echar gasolina, y también habla de que hay algunas gasolineras, por ejemplo la de Hinojosa del Duque, donde es más barato todavía, pero hay alguna restricción en cuanto al consumo. En principio, creo que esos datos varían de lunes a lunes. Saben que la gasolina tampoco tiene un precio que sirva para todo el mes, sino que en teoría la gasolina se subasta, las empresas compran gasolina y las venden según lo que le ha costado antes. Hay quien piensa que no, que ellos pactan precios, me refiero a las grandes firmas, no cada gasolinera por su cuenta, sino las grandes firmas que a su vez surten de gasolina a cada una de las expendedoras y que eso hace que los precios dependan muy poco de la subasta y más depende de la negociación propia. Incluso saben que el Gobierno ha anunciado alguna sanción, alguna multa a las gasolineras por pactar precios, que eso iría en contra de la libertad de mercado y en los derechos del consumidor. El otro titular de Córdoba sobre Córdoba es el que hace referencia a José Bretón. Bretón, dice el diario Córdoba, apura el plazo para recurrir la sentencia ante el TSJ. El Ruth Ortiz también recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para conseguir que le entregue los restos óseos hallados en la hoguera de la finca de Las Quemadas. El plazo termina el miércoles. Bretón o su abogado aún no han presentado el recurso, pero anunciaron que iban a hacerlo, que iban a presentar su recurso ante el TSJ para intentar reducir la sentencia que, como sabe, la condena de 40 años, que, como sabe, le impuso la Audiencia de Córdoba. Luego también anunció Sánchez de Puerta que si le fuera también desfavorable esta sentencia o este recurso ante el Supremo de Andalucía, irían al Supremo de Madrid para intentar, que confían más, dijo además, en Madrid que en Granada en este caso, para conseguir reducir la sentencia. Ruth Ortiz pretende, como dice el diario Córdoba, que se le devuelvan o que se le entreguen los restos óseos que, según el tribunal, pertenecen a sus hijos, a sus pequeños Ruth y José Bretón Ortiz. Saben que hasta que el recurso no sea firme, los restos óseos siguen siendo prueba de un crimen y por lo tanto permanecen en depósito, bien en el juzgado o bien en la comisaría, no está claro dónde permanecen los huesos. En principio deben estar en dependencias judiciales hasta que la sentencia sea firme, y no será firme hasta que dejen de recurrir las partes, bien José Bretón, bien Ruth Ortiz. Mientras que sigan recurriendo, la sentencia seguirá abierta, de manera que no se podrán, en teoría digo, no se podrán devolver o entregar los huesos a Ruth. Digo en teoría porque puede ser que se le haga caso al recurso y sí que se le entregue. El diario Córdoba termina hablando de Siria y hablando de Estados Unidos. Obama, dice el diario Córdoba, se multiplica para lograr el apoyo del Congreso a la intervención de Siria. Estados Unidos asegura tener pruebas que confirman que se ha usado gas sarín.
Gas sarín es un armamento, es arma química, y esa fue la raya que pintó en el suelo Barack Obama. Él dijo que intervendría en Siria en el momento en el que se demostrase que el gobierno de Al-Assad había utilizado armas químicas contra su propio pueblo. Dice que ya se ha demostrado y por lo tanto todo está a la espera de la intervención. Saben que Obama anunció la semana pasada que intervendría en Siria, pero la verdad es que no se sabe muy bien ni para qué, ni con qué objetivo, ni con qué aliados, porque inicialmente dijo que iba a intervenir para evitar que Al-Assad siguiera masacrando a su pueblo, pero la guerra que hay en Siria, guerra civil, lleva mucho tiempo masacrándose. Parece que la arma química esta, el gas sarín, ha sido el detonante, pero ya han muerto 100.000 personas antes del gas sarín y, lamentablemente, parece que si le pegan un tiro importa menos que si se utiliza gas sarín. Pero aparte de qué momento es el idóneo, si el gas sarín es o no tan determinante en la intervención de Siria, tampoco se sabe qué pretende Estados Unidos con la intervención, porque él dijo que quería intervenir, pero no quiere quitar al presidente electo, a Al-Assad, tampoco quiere darle el gobierno a los insurgentes o a la oposición, porque sospechan que hay detrás de ellos hay alguna fuerza de Al-Qaeda o de grupos terroristas, con lo cual tampoco se sabe muy bien qué pretende Estados Unidos a la hora de intervenir en Siria. Y tampoco se sabe con quién cuenta. Inicialmente parecía que el Reino Unido iba a apoyar a Estados Unidos, son aliados naturales y siempre han ido juntos a cualquier lío de estos, pero en esta ocasión el Reino Unido ha dado un paso atrás y se ha mostrado mucho más tibio de lo que parecía. Solo a Francia, la Francia de François Hollande, del socialista Hollande, dijo que sí, quería junto a Estados Unidos, pero tampoco está la cosa muy clara, porque la opinión pública en Europa mucho menos, pero incluso la norteamericana, no está muy a favor de la intervención. Así que por ahora todo sigue en punto muerto. Quizá cuando ustedes vean este espacio, una reposición esta noche, ya haya intervenido Estados Unidos, porque puede ser algo inminente, pero en principio no queda muy claro ni para qué, ni con quién, ni cuándo va a intervenir Estados Unidos en Siria. Por cierto, que dice Obama que está demostrado que se ha utilizado gas sarín, pero también está demostrado que el ejército, que los revolucionarios o la revuelta, que la oposición robó un polvorín con gas sarín, con lo cual puede ser que también hayan utilizado la otra parte de la contienda, también hubiese utilizado armamento químico en esta guerra civil que se está viviendo en Siria. Bueno, cambiamos de periódico. El diario ABC solo trae un tema más local en la portada y se refiere a la policía local. La mitad de la policía, de la plantilla que forma la policía local, iguala o supera los 45 años. El 82% de los cuadros de mando estará jubilado en poco más de una década. Esto tiene dos problemas. En principio, bueno, esto hace ver que las oposiciones no son tantas como la gente querría, porque si tiene 45 años, la gente se incorpora a este puesto de trabajo habitualmente con 20 y pocos, porque es la edad en la que uno tiene mejores condiciones físicas para aprobar este tipo de exámenes. Pues hace 20 años que se renueva muy poco la plantilla de la policía local. En cuanto a los cuadros, pues peor todavía. Si en menos de 10 años van a jubilarse, es que la mayoría están sobre los 50 años. El 80% de los mandos están por encima de los 50 años. Yo no digo que no se sea operativo con 50 años, creo que con 50 años es una edad perfecta para estar operativo, pero quizá para ser policía local sí que haría falta un poco más de renovación. Ahora el ayuntamiento tiene la obligación, por lo tanto, de ir refrescando la plantilla. En los tiempos que corren estamos viendo cómo las plantillas, más que refrescarse, se amortizan plazas que quedan libres. Es decir, alguien se jubila y me ahorro el puesto de trabajo porque no puedo pagar al siguiente. Ya este lo tenía porque no podía despedirlo, pero el siguiente pues me lo ahorro. Si despido a 10 o si se jubilan 10, pues contrato a 8 y me ahorro 2. Yo espero que en este caso la Policía Local de Córdoba haya presupuesto suficiente como para renovar toda la plantilla, porque realmente una plantilla, digo, no es que sea veterana, no es que sea vieja, pero si es veterana. 45 años son muchos años en ocasiones para determinadas actividades, y en el caso de la policía parece que tiene que tener un poco más de actividad. Pasa con la policía como con los bomberos, que es que son profesiones que se incorpora a gente joven, pero se dotan de una vez toda la plantilla y luego cuesta mucho ir refrescándola. Termina el diario ABC hablando de la ley del aborto, porque, según este periódico del Grupo Vocento, la ley del aborto se reformará en octubre para volver a la norma de 1985. Ahí lo tiene con una foto de un embrión. Gallardón, se refiere al ministro de Justicia, Gallardón lima recelos en el Ejecutivo y vuelve a la ley de supuestos. ¿Se recuerdan? La ley de supuestos del año 85, que fue del PSOE,
lo que hacía era contemplar 3 supuestos los cuales era posible abortar. Era el supuesto de la malformación, o sea que el feto no fuera viable, el del peligro para la madre y el caso de la violación. Cada uno de esos supuestos eran las 3 posibilidades que tenía una mujer para decidir interrumpir su embarazo, tenían también sus plazos. Cuando luego se cambió la ley AIDO, que fue del año 2000, quiero recordar, se cambiaron la ley de supuestos por el sistema de plazos. Y se decía que se podía abortar sin preguntar por qué hasta determinadas fechas, hasta determinados plazos. Esto es lo que molestó mucho del 2010 de la ley AIDO. Esto molestó mucho sobre todo a las plataformas pro vida, porque entendía que había un aborto libre hasta las 14 primeras semanas de embarazo y luego había hasta 22 semanas de embarazo, 22 semanas pues son 5 meses, si había riesgo para la mujer o para el feto y también sobre si había algún otro supuesto. Entonces eran 5 meses, pues parece que son un plazo muy largo para interrumpir el embarazo, y el caso de las 14 primeras semanas, que son 2 meses y pico, era totalmente libre. Bueno, pues Gallardón va a recuperar la ley del 85, repito, también del PSOE, en el que solamente se planteaban 3 supuestos, que eran el de la violación, el del feto inviable o con graves problemas físicos o psíquicos, y también cuando hubiese peligro para la vida de la madre, que son los 3 supuestos que en ningún caso han dejado de estar despenalizados, sino que se ampliaron con la ley de plazos del gobierno de Zapatero, por vía de su ministra Viviana Aido. Terminamos con el diario El Día, que hay poca cosa más en su portada, pero un tema interesante. Dice en el faldón de la portada que la Audiencia Nacional se hace cargo del caso del alijo de drogas hallado en Córdoba. Declara el secreto de sumario mientras que la investigación continúa todavía abierta. ¿Se recuerdan? Fue este caso de un alijo de la Torrecilla, aquel lío de una persona que entró a una nave porque iba a devolver una máquina, se encontró con que había retenido una persona y otros que estaban intentando sonsacarle de un escondite para droga. Al final, después de aquel lío, se consiguió incautar la policía del mayor alijo de hachís de la historia de España. Esto de que sea tan grande la cantidad de hachís y que hubiese varias provincias implicadas en esta operación ha hecho que sea la Audiencia Nacional la que se encargue de este caso, de este delito que, bueno, que excede, como comprenderán, las competencias de la Audiencia Provincial. Así que, bueno, era de esperar, no ha habido ninguna sorpresa de que sea la Audiencia Nacional que se encargue de investigar este caso del alijo, y lo hará la Nacional. No recuerdo las cantidades, pero si hace memoria, fueron 64 toneladas de hachís, que es el mayor que se ha incautado nunca en España y en Europa, dice el diario El Día. Y bueno, pues recuerden que hubo un camionero que apareció por una nave y al dejar la máquina elevadora se encontró con todo el percal y toda la movida aquella, y que había un enfrentamiento entre bandas. Según parece, una banda traía la droga y otra banda intentaba robar la droga que la primera había traído a España y la tenía depositada en esta nave de la Torrecilla, donde presuntamente iba a proceder a su distribución. Bueno, pues todo este lío hace que haya detenido en Sevilla, en Córdoba y alguna otra. Incluso se han encontrado lazos con Marruecos, en fin, un lío muy grande que hace que los 7 detenidos pertenezcan a provincias distintas, andaluzas, y que la cantidad de droga haya hecho que la Audiencia Nacional sea quien se encargue al final de investigar este caso, que por ahí tenía un nombre, que no recuerdo ahora, esto fue hace ya algún tiempo, fue en mayo, y no recuerdo ahora cómo se llama aquello, pero en fin, recuerden que fue una operación de película. Por último, dice el diario El Día, bueno, hay foto para Obama en la parte superior del diario Córdoba, el diario El Día, perdón, hablando por teléfono, no sé con quién. Estados Unidos afirma que hay pruebas de que el gobierno sirio usó gas sarín. Bueno, es lo que hablábamos antes. Hay pruebas de que el gobierno sirio usó gas sarín y hay bastante indicios de que la oposición también utilizó, o al menos tiene en su poder, gas sarín o armas químicas. Cada cual utiliza la parte que le interesa a la hora de planear el conflicto. Yo a Estados Unidos le decía antes que no sabe nadie para qué entra en conflicto, porque no quiere ni que se quede el que está, ni tampoco quiere que entre los que quieren, sino, bueno, en todo el continente africano, o toda la historia esta de la primavera árabe, si hace memoria, tanto en Egipto como en Túnez, como en Libia, no han ido bien las cosas, están peor que estaban antes de la revuelta. En el caso de Egipto, pues saben cómo está la cosa, ¿no? Se quitó a Mubarak, entró el nuevo lo quitaron esto, ahora quieren volver los hermanos musulmanes, y está la cosa mucho peor que cuando se consiguió que aquella revolución, aquella revuelta, depusiera a los tiranos tipo Gaddafi, tipo Mubarak, ¿no? Y pusiera en teoría a democracias más de carácter occidental.
En el caso de Siria, que se escapó de las primaveras árabes, aquello también como un conato, pero se frenó por parte del gobierno de Bashar al-Assad, como les digo, ahora es cuando toca su primavera y ahora es cuando parece que hubo un grupo de ciudadanos que pretendía derrocar a al-Assad y colocar un gobierno más democrático. Pero hay indicios de que esta revuelta o de que estas personas que pretenden cambiar el gobierno no son precisamente de corte occidental y por eso Obama tampoco quiere apoyarlo. Creo que Obama, como le pasa a todos los presidentes de Estados Unidos, por mucho que ellos presuman, Obama tiene un Nobel de la Paz, recuerden, de que presuman de que no quieren ingerir en política externa, Obama tiene que demostrar al mundo que quien manda hoy es Estados Unidos, que una vez que cayó el muro de Berlín, que desapareció la Unión Soviética, pues la potencia mundial, en política internacional al menos, es Estados Unidos y que tiene que decidir quién sí y quién no. Y creo que es más un gesto que otra cosa. Pasa que los gestos de ese tipo de conflictos pues suelen llevar aparejado un montón de vidas humanas, un montón de dinero en armamento, en desplazamientos, etcétera. Por cierto, que no se extrañen si a partir de que entrase en conflicto, pues los socios de Siria, sobre todo Irán, que es el socio fundamental que tiene Siria, encareciera el precio del gasoil, básicamente, o de la gasolina, básicamente porque Siria no es un país productor de petróleo, pero sí es la puerta al Mediterráneo de Irán, que sí que es un gran productor de petróleo. Siria e Irán son socios, Irán ya ha avisado de que en el caso de que Estados Unidos intervenga en Siria, pues también entrarían en el conflicto, con lo cual probablemente sí que se produciría una falta de combustible y eso encarecería el precio de la gasolina. O sea que son daños colaterales a añadir a los que más nos importan, que son las de las pérdidas de vidas humanas que se producen en todo este tipo de conflictos. Bueno, pues el tema de Obama, que ya comentamos antes cuando apareció en el diario Córdoba. Terminamos con el tema de la residencia de ancianos, que dice el diario El Día, que denuncian atrasos en el pago de la Junta. Saben que la residencia de ancianos, como le ocurre a los colegios, hay una serie de plazas concertadas y dice la patronal de la residencia que están sufriendo retrasos de hasta 4 meses en el pago de lo que la Junta les adeuda. La Junta paga una parte o toda la parte, según de qué persona, de lo que las residencias debían cobrarle a las personas que están viviendo alojadas en esta residencia y a consecuencia de los recortes presupuestarios pues tiene retrasos importantes, hasta de 4 meses asegura el día. Dice que hoy, que es día 2 de septiembre, se cumplirán 4 meses desde que cobraron la última de los recibos que le adeuda la Junta. Además les dicen la residencia que siendo grave este asunto, que no cobren, porque claro, al final se pone en riesgo la viabilidad económica de la residencia, aparte de eso, es que hay una serie de plazas, muchas, creo que habla del 20%, que no se cubren, que están vacías, con lo cual tiene el 20%. Esto tiene dos consecuencias, me parece a mí. La primera, que no se cubre no porque no haya ancianos que tengan necesidad, sino porque no pueden pagarlo. No pueden pagarlo porque la Junta no firma más conciertos, con lo cual no hay personas que querrían vivir en una residencia, pero no pueden pagárselo y tampoco tienen acceso a las plazas que la Junta de Andalucía concierta y pagan ellos. Paga la Junta, pagamos todo, en definitiva, no es que la pague de su bolsillo el presidente o presidenta, que tendremos esta semana presidenta de la Junta, sino que pagamos todos, pero no se sacan a concierto o no se cubren. Esa es la primera de las consecuencias, que hay personas, hay ancianos, hay personas mayores que no pueden pagarse una residencia y por lo tanto están en su casa mal atendidos. Y la segunda de las consecuencias, al menos me parece a mí, es que si una residencia está concebida para 100 personas y hay 80, pues económicamente igual es inviable, porque el volumen de negocio pues no se acerca al óptimo que se pretendió cuando se abrió este establecimiento. Si hay 100 camas y hay 20 vacías, si hay 100 plazas de comedor y 20 vacías, pues lógicamente eso son falta de ingresos que la residencia al final se acaba resintiendo. Creo que, siempre lo digo, los recortes deben hacerse en capítulos que menos nos toquen. Creo que el tema de servicios sociales, tema de educación, tema de seguridad incluso, hay que mantenerlos, la sanidad, la educación y servicios sociales sobre todo, y me parece que los recortes habría que pasarlos a otros presupuestos, a otras partidas, a otros capítulos y dejar esto más así porque somos más sensibles y además todos nos vemos con alguna experiencia cercana que nos hace pensar especialmente en estas personas, tanto los ancianos. Ahora veíamos antes el tema de los retrasos en las intervenciones quirúrgicas o vemos los recortes en materia de educación y lo que significa
este año no habrá guardería municipal, por ejemplo, etcétera, etcétera. Creo que habría que ser más sensible con este asunto y apartar de los recortes estos capítulos que son tan esenciales en el día a día de cada uno de nosotros. Bien, terminamos con este primer repaso de septiembre. Les recuerdo que la programación continúa en esta casa y les invito a que mañana, que será martes, vuelvan a esta cita para seguir leyendo juntos los periódicos de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.